respecto de lo que va a ser el 17 de octubre. ¿Alguna reflexión, por favor? Sí, creo que es un punto de inflexión en la historia argentina que trasciende no solamente al peronismo, es la irrupción del pueblo en las grandes decisiones nacionales y como tales muchas organizaciones sindicales, entre las que está la bancaria, va a marchar el día 17. Las consignas son, por decirlo de alguna manera, harto elocuentes o evidentes de que están marcando algo que no se ve muy claro, ¿no?, en el horizonte del oficialismo. Bueno, en principio, y como es sabido, es la defensa de los intereses de los trabajadores, en ese marco ser parte de un proyecto nacional y popular y que atienda las necesidades de los más vulnerables. ¿Le satisfizo el nombramiento de la ministra de Trabajo? Sí, para mí no, son decisiones, yo no opino sobre las decisiones que toman el presidente de la Nación respecto a sus colaboradores, son los que él decide. Nosotros, como en este caso ya como una organización sindical, con el ministro de Trabajo que designe el Poder Ejecutivo, trabajaremos defendiendo los intereses de los trabajadores. Así que... ¿Qué gesto o actitud o decisión o medida de la nueva ministra pondría una distancia respecto de lo que fue la gestión anterior de Moroni? La verdad que la conozco a la nueva ministra porque viene del sector financiero, su última actividad, ha sido vicepresidenta del Banco Vice, he tenido trato con ella, tengo un buen trato con ella y lo que mejor puedo desearle es éxito en su gestión. Cada gestión tiene su impronta y ella ha manifestado en sus primeras declaraciones que pretende ser el puente entre los trabajadores para lograr siempre lo mejor para ellos, así que me parece que es un buen inicio. La última, si Clinton decía que era la economía, en este caso, cuando reflexionan los trabajadores, miran hacia adelante y ven lo que deja el gobierno hacia atrás. ¿Cuál es la posición suya? ¿Sigue siendo el factor preponderante la economía y no tanto la reforma de una ley laboral? Bueno, dos cosas. Primero, nunca compartí la definición de Clinton que en su despacho tenía, es la economía, estúpido. Sí. En realidad es la política, porque la economía es un instrumento para que la política, a través de las definiciones políticas y las definiciones que se toman en el marco político, es la que establece si hay más o menos presupuestos o ingresos para determinados sectores. Entonces no es la economía es una herramienta y un instrumento, es la política. A partir de la política y aquellos que desde el mundo laboral empresarial pretenden una reforma laboral que sea pérdida de derechos, creo que deberían revisar sus posiciones porque en principio deberían mirar a aquellos países donde tratan de referenciarse a veces y darse cuenta que en esos países centrales de la Europa o en otros lugares del mundo se está implementando la jornada de trabajo reducida con el mismo salario. Entonces me parece que en un marco donde la cuarta revolución industrial, que es la tecnológica, implica una mayor tasa de productividad por trabajador que mejora la tasa de rentabilidad de las empresas, eso debería estar compensado con menos jornada de trabajo con el mismo salario como mínimo. Y ese punto hay que discutirlo. Lo que dice usted es importante, Palazzo, y digo, todos los ministros con los cuales usted, digamos, ministros o funcionarios del área de economía que han dialogado con usted, ¿se encuentran consustanciados con estas ideas o tienen algunas posiciones bastante particulares? No lo hemos hablado con todos, sí, tengo definiciones claras, creo que todos los que integramos el arco sindical, que tenemos una función legislativa, hemos presentado proyectos en ese sentido, así que esperemos encontrar los acuerdos suficientes para que salga. Pero creo que es ajustarse a lo que está pasando en la realidad mundial. Necesita distribuirse mejor las horas de trabajo porque el impacto tecnológico ha reducido esa cantidad de empleos por un lado, pero por otro lado también, como digo, ha mejorado la productividad y ha mejorado la tasa de rentabilidad de las empresas. Se entiende. Entonces me parece que es importante que esto se defina favorable a los trabajadores. La última y lo libero, diputado. De acuerdo a su concepción y en función de lo que usted concibe es la política, la economía y está al servicio del hombre, me gustaría preguntarle si en su doble condición de dirigente sindical, de líder de su espacio, en este caso el gremial, pero también como diputado nacional, estas tres miradas o única mirada que tiene de la filosofía que lo anima, ¿en qué se da de bruces con lo que está ostentado o con lo que hoy sostiene el gobierno nacional? Porque parece ser que no satisface a todos los trabajadores. Bueno, está claro que nosotros veníamos de un proceso de pérdida de ingresos durante el 2015 y 2019 en la mayoría de los sectores de los trabajadores. Cuando eso empezaba a recuperarse, porque hay una leve recuperación a partir de enero que asume Alberto Fernández en el 2020, rápidamente se produce una pandemia que implica, por un lado,
disminuciones notables de la actividad económica por resguardo de la salud, y significa no poder seguir con ese proceso de recuperación del salario. Está claro que hay que trabajar mucho y firme en esto para que precisamente ese dinero que perciban los trabajadores de recuperación de sus ingresos motorice y sirva para generar una mayor actividad económica que genere empleo. ¿Puede modificarse la decisión de la CGT respecto de ir a Plaza de Mayo? Porque seguramente lo que cabe en Plaza de Mayo no va a caber en obra. No sé qué irán a hacer los compañeros de la CGT. Es una decisión que toma una parte del sector sindical, más allá que nosotros pertenecemos a la CGT, pero creo que una fecha tan notoria en la historia argentina y con las consecuencias que tuvo para los trabajadores de crecimiento en sus opiniones, para ser tenida en cuenta, merece sí que tenga un reflejo en la calle, no en un reducto cerrado. Hubo un momento de la historia en que hubo distintas concepciones respecto a la década de los 90, cómo enfrentar la realidad. Algunos decían, dirigentes sindicales, que estaban las organizaciones por encima de los trabajadores, otros creían que ya eran los trabajadores la prioridad y no las organizaciones, y había otros como, en este caso lo identifica usted, que es tan importante los trabajadores como las organizaciones. ¿Usted cree que la CGT vuelve a este viejo vicio? Más importante no sé si la organización. vuelve, sí puedo dar mi concepto al respecto, y es que la organización que yo represento, que es la Asociación Bancaria, como secretario general, tiene muy claro que no hay posibilidad de tener organización si no tenemos a los trabajadores y los trabajadores concientizados que su organización los representa legítimamente. Así que es una cuestión que va de la mano, que va unificada, no es las organizaciones por encima de los trabajadores. Es siempre los trabajadores como norte y una organización que los represente, porque sin trabajadores no hay organización y no hay trabajadores que no estén organizados. Si los trabajadores no están organizados, pagan las consecuencias de la debilidad que es caer en lo individual y salir de la lucha colectiva. Se dificulta así al conjunto de los trabajadores plantear una suerte de lucha colectiva respecto no solo de la reivindicación salarial, sino de a lo mejor discutir los destinos del país. Yo creo que el movimiento obrero tiene una deuda muy grande con los trabajadores y con el país, y es que desde el advenimiento de la democracia en el año 83 a la fecha no ha habido un programa concreto, claro y contundente del movimiento obrero que exprese con claridad qué piensa el movimiento obrero, no solo respecto a los salarios y al empleo, sino a todas las aristas del Estado. Generalmente las agendas en el mundo se organizan a través de los estados, a través de los sectores económicos, que sería el mercado o como quieras llamarle, y a través de la fuerza del trabajo. Así se generan las agendas de los temas importantes en las naciones. Entonces me cuesta terminar de comprender por qué del movimiento obrero tenemos la falencia de no lograr un programa que establezca qué es lo que pensamos nosotros sobre todo esto, porque si no dejamos librada la agenda política, económica y social simplemente a las corporaciones por un lado y al Estado por el otro. La falda, Huerta Grande y los 26 puntos de Saúl Ubaldini, por darle un nombre, ¿no? Sí, hay que actualizar todo eso, claro, claramente, porque hoy tenemos una situación de trabajo totalmente distinta. Recién lo hablábamos, el impacto tecnológico por un lado. En los 90 sufrimos un proceso de privatizaciones muy profundo. También eso vino acompañado con una globalización de los mercados y de la economía. Es decir, hay una situación diferente a aquella época, pero el concepto en el fondo es el mismo. Hay que recobrar la iniciativa de que el movimiento obrero tenga un programa. Perfecto. Gracias, Palacio.